Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Melissa, y lo que voy a contar sucedió hace algunos años, cuando todavía compartía con mis padres una casa de 2 pisos. En ese entonces, yo tenía 21 años y cursaba la universidad a tiempo completo. Solía llegar a casa al final de la tarde, siempre agotada de las clases, pero cómoda con mi rutina. Ese día en particular todo parecía normal. Mi madre, Rosana, había ido a visitar a mi abuela, quien vivía en una colonia a unos 30 minutos de distancia, y mi padre, Haroldo, estaba trabajando hasta tarde. Después de cerrar el portón, dejé mi bolsa en la mesa de la sala y subí a mi cuarto pensando en darme una ducha rápida. La puerta del baño estaba medio abierta, lo cual no era común, porque suelo dejar todo cerrado antes de salir. Fui hasta allí para ver si había algún grifo goteando o la luz encendida. Cuando me acerqué, sentí algo extraño. Me detuve en la entrada. Miré el espejo y noté algo que no tenía sentido. Había una mujer de espaldas, aparentemente con la misma camiseta que yo usaba y el mismo chongo en el cabello. Desde el ángulo del marco de la puerta, se podía ver el reflejo completo, y la figura parecía estar vuelta hacia el interior del baño, como si no notara mi presencia. Por un instante pensé que podía ser mi propio reflejo, pero me di cuenta de que mis brazos estaban bajos, mientras que los de ella parecían levantados, sosteniendo algo invisible. Me quedé confundida sin saber si estaba viendo bien. Di un paso hacia atrás y la imagen reflejada no se movió. No había ningún ruido, ni señal de otra persona en la casa. Mi corazón se aceleró de una forma que no sé explicar. Presa del pánico, traté de marcarle a mi padre, pero no logré completar la llamada, así que llamé de inmediato a mi madre. Solté todo y bajé corriendo, sintiendo que mis piernas casi no me sostenían. Me senté en la banqueta hasta que ella llegó. «¿Estás tan pálida? ¿Te sucedió algo?» Le conté todo, todavía sin aliento. Mi madre tardó casi media hora en llegar, y cuando finalmente subimos juntas, nos aseguramos de revisar todas las ventanas, puertas y cerrojos. Como era de esperarse, no había nada fuera de lo normal. Ninguna prueba de que alguien hubiera entrado, ni rastro de una invasión. Aún así, después de ese día, empecé a evitar mirar por mucho tiempo el espejo del pasillo. Me mudé de casa hace poco, pero conservo este recuerdo inquietante. ¿Y si algún día vuelvo a ver esa imagen? Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Arturo Méndez. A veces siento que pasé toda mi vida tratando de entender lo que sucedió cuando tenía 10 años. Fue tan impactante que, si cierro los ojos, todavía puedo recordar cada detalle con nitidez. En ese entonces, vivía con mi mamá, mi papá y mis 3 hermanos. Ademir tenía 14 años, Valentina tenía 6, y la más pequeña, Alicia, ni siquiera había cumplido 2. Yo solía jugar en el patio de la casa, siempre escuchando la voz de mi papá llamándome a comer, o la de mi mamá pidiéndome que me protegiera del sol. Todo era sencillo, hasta el día en que hicimos un viaje para celebrar el cumpleaños de 80 años de mi bisabuela. Mis padres, siempre muy ocupados, tardaron en confirmar nuestra presencia en la fiesta. Por eso, no conseguimos habitación en los 2 hoteles donde se hospedaría el resto de la familia. Mi papá terminó aceptando una oferta de su tía, que tenía una casa desocupada a pocos minutos del lugar de la celebración. Por la descripción, sería suficiente para 2 noches.
Así fue como emprendimos el viaje rumbo a aquel lugar extraño. La casa estaba en una zona más alejada, sin nada muy notable alrededor. No era fea, pero había algo un tanto apagado en cada rincón. Las paredes se veían en buen estado, solo que la pintura parecía muy antigua. No olía a humedad, pero el ambiente tenía un tono distinto, como si todos los habitantes se hubieran ido deprisa. Recuerdo que Valentina, tomada de mi mano, observaba cada habitación con curiosidad, mientras Ademir ya se quejaba del aburrimiento. Alicia estaba en brazos de mi mamá, algo molesta por el trayecto largo. Después de explorar la sala y la cocina, cada quien tomó la habitación que le pareció más adecuada. La de Ademir quedaba en la planta alta, y mis padres decidieron quedarse con Alicia en el cuarto más grande, cerca de una ventana amplia. Valentina y yo nos quedamos en una habitación más pequeña, que aún conservaba algunos muebles antiguos, entre ellos un armario de madera oscura. En cuanto abrimos la puerta, la tenue luz reveló una cama individual y un colchón extra enrollado en la esquina. Fue en esa cama que Valentina encontró una muñeca recargada en la almohada, como si estuviera esperando la llegada de alguien. «Arturo, mira qué muñeca tan vieja». A Valentina siempre le han gustado los juguetes, pero aquella muñeca me causó cierto desasosiego. Tenía un rostro rígido, con rasgos muy detallados, casi realistas, solo que los ojos parecían exagerados. El vestido estaba percudido y por la tela, sin duda, era muy antiguo. Mi mamá entró poco después y comentó que tal vez fuera de algún niño de la familia anterior. Como no tenía etiqueta ni nombre, ella permitió que Valentina se quedara con la muñeca, con la condición de cuidarla bien y no dejarla tirada en el suelo. La primera noche casi no pude dormir. Creí oír un leve crujido en la puerta del cuarto, pero cuando miré, no vi nada. Por la mañana, noté que la muñeca, antes sobre la cama, parecía estar más cerca de la orilla, como si alguien la hubiera movido. Mi mamá pensó que había sido Valentina, pero mi hermana lo negó. Decidimos ignorarlo para no crear un problema. Pasamos la segunda noche sin mayores incidentes, solo con esa sensación de que algo pesaba en el aire. Después de la fiesta de mi bisabuela, regresamos sin dificultades. Valentina, encantada, llevó la muñeca a casa como si fuera un trofeo. Fue entonces cuando las cosas extrañas empezaron a suceder. Mi hermana pasaba todo el día abrazada al juguete. Le daba pequeños besos en la frente, inventaba historias y juraba que la muñeca le respondía con parpadeos. Una noche me desperté sobresaltado creyendo haber escuchado pasos en el pasillo. Me quedé inmóvil en la cama, tratando de escuchar más. No pude afirmarlo con certeza, pero sonaba como un leve arrastre, como si alguien descalzo caminara despacio, cuidando de no despertar a la casa. No tuve valor de salir del cuarto, así que solo cerré los ojos, esperando que fuera mi imaginación. Al día siguiente, Valentina me comentó, sonriente: «Ella suele caminar de madrugada». «¿Quién?», pregunté, fingiendo no entender de qué hablaba. «La muñeca, no sé a dónde va. Solo me doy cuenta cuando regresa y toma mi mano». Aquellas palabras me inquietaron. Traté de no hacerles caso, diciéndole que seguramente estaba soñando. Pero esa misma semana pasó algo que nadie supo explicar. Alicia comenzó a llorar desesperada en su cuna durante la madrugada. Mi mamá corrió a ver qué sucedía. Cuando llegó, vio la muñeca tirada cerca de la cuna, como si hubiera sido aventada desde arriba, pero sin que hubiera nadie cerca. Lo más extraño fue que Alicia tenía un pequeño arañazo en el brazo derecho, algo fino, parecido a un corte de uña. Mi papá apareció poco después, encendió todas las luces de la habitación y me llamó para buscar la dichosa muñeca por el pasillo. Solo que, cuando empezamos a caminar por la casa, la muñeca desapareció. No estaba en el piso ni cerca de la cuna. «Valentina, ¿dónde la dejaste?», preguntó mi mamá con un tono cansado. «Estaba aquí conmigo, pero se fue», respondió mi hermana, algo confundida, restregándose los ojos. A nadie le gustó esa respuesta. Registramos por completo las habitaciones.
Lo más escalofriante fue que ni siquiera tuvimos que buscar mucho. De pronto, Valentina gritó desde la sala. Corrimos y encontramos la muñeca sentada en el sofá, mirando fijamente hacia la puerta. No había forma de que hubiera llegado ahí sin que lo notáramos. Mis padres discutieron brevemente sobre la posibilidad de que alguno de nosotros estuviera bromeando o intentando asustar a los demás, pero pronto se rindieron. Ademir, que siempre ha sido el escéptico de la familia, también lo encontró perturbador. Se quedó mirando la muñeca durante un rato, tratando de encontrar algún cierre o mecanismo electrónico. No encontró nada. Entonces mi mamá, decidida a resolver el asunto, habló en voz alta. «Basta, voy a tirar esta muñeca». Valentina comenzó a llorar, pero no había mucho que pudiéramos hacer. Mi papá tomó una bolsa de plástico e intentó meter la muñeca ahí dentro. Con las prisas, se le cayó la bolsa y la muñeca golpeó la cabeza contra el suelo. Juro que, por un segundo, tuve la impresión de oír un ruido parecido a un quejido ahogado. Fue solo un instante, probablemente algo generado por el impacto de la porcelana, pero aún así me dejó temblando. Como mis padres todavía no estaban seguros de si la muñeca era algún tipo de recuerdo familiar, decidieron no destruirla. La colocaron en el patio, cerca de la basura que recogerían al día siguiente, hasta poder hablar de nuevo con la tía que nos había prestado la casa. Valentina se mostró inconforme, pero no había otra opción. Antes de dormir, la imagen del arañazo en la piel de Alicia seguía rondando en mi cabeza. Aquello era demasiado real para ser solo un cuento. Cerré la puerta de mi habitación y por primera vez en mi vida dormí con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente me despertó el sonido apurado de mis padres conversando en la sala. Al bajar, vi la muñeca apoyada en la puerta de entrada, de pie, como si la hubieran colocado allí. Por el estado del vestido, era innegable que fuera la misma que habíamos tirado. Mi papá la miró durante unos segundos, sin decir nada. Abrió la puerta y fue al lugar donde había dejado la bolsa. Todo estaba rasgado, el plástico aún esparcido en el piso del patio. Mi mamá decía algo sobre llamar a la tía para averiguar si existía alguna historia relacionada con ese objeto. Sin mucha esperanza, tomó el celular y trató de hablar con ella. Pero la tía dijo que no tenía la menor idea de quién habría dejado esa muñeca en la habitación, que nunca había visto nada parecido. A partir de ese día, Valentina ya no quiso acercarse a la muñeca. Parecía que al fin mi hermana comprendía que algo estaba mal. El problema fue que, aunque todos sabíamos del peligro, la muñeca no desaparecía. Siempre volvía a aparecer en algún rincón de la casa, surgiendo de sorpresa, sin explicación. Una noche de viernes, mi mamá se despertó asustada al oír ruidos cerca de su cuarto. Pensó que sería alguna broma de Ademir, pero pronto se dio cuenta de que él estaba encerrado en su propia habitación, viendo un video en la computadora. Valentina dormía profundamente en mi cuarto porque tenía miedo, y Alicia lloraba bajito, despierta, como si alguien la hubiera pinchado. Mi mamá, asustada, siguió el sonido hasta la sala. Se quedó parada a oscuras tratando de entender qué ocurría. Vio una sombra baja pasar despacio, pero no distinguió su forma. Enseguida escuchó un leve chasquido en la puerta trasera, como si la hubieran cerrado con cuidado. Fue hasta allí y una vez más el patio estaba vacío. Esto bastó para que mis padres decidieran que debíamos deshacernos definitivamente de ese juguete. Mi papá tomó la muñeca, la metió en una bolsa más resistente y se subió al coche, diciendo que la tiraría en algún lugar lejos de la casa. Regresó unos 30 minutos después, pálido y con pocas palabras. Antes de bajar del coche, miró de reojo hacia atrás y respiró hondo, como si hubiera visto algo que prefería olvidar. No nos contó lo que pasó, solo dijo que debíamos olvidarlo todo. La vida continuó, como siempre pasa después de las experiencias más confusas. Valentina no volvió a mencionar a la muñeca. Alicia, con el tiempo, dejó de tener miedo a quedarse sola en la cuna. Ademir nunca admitió haberse asustado,
pero pasó semanas sin jugar a las escondidas conmigo por la casa, alegando pereza. Yo seguía tardando en conciliar el sueño, con la sensación de que oiría pasos de nuevo en cualquier momento. De vez en cuando casi le pregunté a mi papá a dónde había llevado realmente la muñeca, pero nunca me atreví a insistir. Tal vez sea mejor no saberlo. Poco después, mis padres vendieron la casa y nos mudamos a otro lugar. La última vez que estuve en aquel patio, sentí un extraño desasosiego al pasar por donde mi papá había dejado la bolsa rota. Hasta el día de hoy no logro explicar lo que vivimos. Creo que hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, pero no todo necesita una explicación clara. Y, si depende de mí, esa muñeca seguirá siendo solo un recuerdo que prefiero no volver a visitar. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Carolina Araujo y me tomó bastante tiempo decidir compartir algo que sacudió a mi familia de una manera imposible de olvidar. Pasé toda mi infancia en un pequeño pueblo en el interior de México, donde vivía en una casa grande, rodeada de otras propiedades más pequeñas y con pocos vecinos cercanos. Crecer allí fue tranquilo durante un tiempo, pero cuando llegué a la adolescencia, las cosas empezaron a cambiar. La casa tenía 2 pisos y en la parte de atrás había un patio amplio, accesible tanto por la cocina, a través de unas puertas corredizas grandes, como por una puerta lateral en la zona de servicio. Mi madre era viuda desde que yo tenía apenas 6 años. Ella siempre decía que mi padre compró la propiedad de un hombre solitario, con fama de haber practicado rituales extraños en el pasado, pero nunca le dio mucha importancia a eso. También tenía una hermana más joven, Sofía, 3 años menor que yo. Las dos estudiábamos en una escuela pública del barrio, mientras mi madre trabajaba en una oficina en el centro de la ciudad. Quien ayudaba a mi madre con las labores de la casa era doña Marta, una conocida de la familia, y fue ella quien vio primero lo que, hasta hoy, no logro explicar con claridad. Era una tarde común. Mi madre había salido a resolver pendientes y Sofía y yo estábamos en la escuela. Doña Marta lavaba los trastes en el fregadero de la cocina, frente a la ventana que daba al patio. Le gustaba trabajar escuchando música bajita en el celular, así que no notó nada hasta que levantó la vista. Entonces, se dio cuenta de que había un hombre parado en una esquina del patio. Según ella, el sujeto era alto, mucho más de lo normal, y vestía ropa negra que no concordaba con el calor del día, incluido un sombrero oscuro que le tapaba parte del rostro. Dijo que no parecía respirar, ni mover las manos o parpadear. Solo se quedó allí, observando. Esa mirada, según ella, tenía algo perturbador que la dejó tan asustada que no pudo reaccionar de inmediato. Apartó la vista, medio paralizada, e intentó concentrarse en los platos. Sin embargo, después de unos segundos, no aguantó la curiosidad y miró de nuevo para confirmar si se trataba de alguien del vecindario. Pero ya no había nadie afuera. El problema es que no encontró alivio. Poco después, percibió algo moviéndose dentro de la casa. Soltó el trapo de cocina y dio la vuelta por la cocina. Fue entonces cuando vio, debajo de la escalera que subía al segundo piso, a la misma figura silenciosa, vestida de negro, casi pegada a la pared, como si quisiera aprovechar ese espacio vacío entre los escalones. Ella contó que el hombre tenía una especie de sonrisa leve, pero muy extraña, y que eso le provocó un pavor enorme. Él no hizo ningún sonido, solo se quedó mirando, sin siquiera levantar por completo la cabeza. Ella entró en shock y empezó a rezar. Siempre fue muy religiosa, por lo que su instinto fue sostener el rosario que llevaba en el bolsillo y repetir oraciones en voz baja. Cuando mi madre llegó, encontró a doña Marta acurrucada en la sala. Ella lloraba sin parar y apenas conseguía explicar lo que había sucedido. En cuanto Sofía y yo volvimos de la escuela, notamos el ambiente pesado.
Doña Marta dijo que no quería quedarse sola en esa casa bajo ningún motivo. Mi madre, preocupada, le preguntó a nuestro vecino de al lado si había visto a alguna persona extraña rondando la zona, pero él no sabía nada. Por si acaso, esa noche mi madre revisó todas las puertas y ventanas para asegurarse de que estuvieran bien cerradas. Incluso mencionó la idea de poner una cámara sencilla en el patio, pero en ese entonces desistió pensando que podría ser una falsa alarma. Después de ese día, el clima en casa se volvió extraño. No sé si fue sugestión nuestra tras escuchar la historia de doña Marta, pero familiares y amigos que nos visitaban empezaron a relatar cosas parecidas. A veces, al mirar hacia el patio, tenían la impresión de ver una sombra parada, o se quejaban de olores desagradables que aparecían de pronto y se desvanecían de la nada. Al principio, Sofía y yo no veíamos nada concreto. Suponíamos que podría ser solo la imaginación, tal vez el miedo contagiando a todos. Pero con el tiempo, también empezamos a sentir que había algo diferente. Era la misma sensación de tener un huésped invisible recorriendo los cuartos. Y doña Marta seguía insistiendo en que aquel hombre no tenía nada de normal. Una tarde recibimos la llamada del vecino de atrás. Sonaba alterado y quería hablar directamente con mi madre. Dijo que había visto a alguien corriendo por nuestro patio, como tratando de entrar a la casa. Nosotras no estábamos, así que mi madre le pidió a mi abuelo, que vivía cerca, que fuera a revisar. Él no encontró señales de invasión ni huellas, pero el vecino describió la figura de la misma manera. Vestía de negro y llevaba un sombrero que le cubría parte del rostro. Pasaron algunas semanas y, por más que intentáramos ignorar, los relatos no hacían sino aumentar. Resultaba difícil creer que fuera solo un ladrón o un curioso, pues las apariciones siempre seguían el mismo patrón extraño. Mi abuelo, que era un hombre escéptico, empezó a notar que todo eso era muy raro. Entonces mi madre decidió llamar a una amiga suya, Camila, que trabajaba con rezos y bendiciones, para ver si lograba identificar algo. Camila dijo que sentía una energía pesada en el terreno y comentó que probablemente había alguna influencia negativa instalada allí. Mi madre llegó a tomar algunas fotografías del patio antes de que Camila viniera, pero no apareció nada anormal en las imágenes. En esa época yo tenía alrededor de 18 años. Sofía tenía 16. Algunas veces nos quedábamos solas por la noche, mientras mi madre hacía horas extras en el trabajo. Solo de recordar, me invade otra vez esa angustia. Cualquier ruido diferente nos ponía tensas. Hubo una situación especialmente marcada. Era un fin de semana muy caluroso, y yo había viajado con una prima para visitar a unos parientes. Dejé mi cuarto bajo llave porque siempre fui muy celosa de mis cosas. Mientras estaba fuera, mi madre y Sofía decidieron ver películas en la habitación principal. En cierto momento, oyeron pasos sobre sus cabezas, como si alguien estuviera caminando por la azotea. No había acceso directo al techo, nada que justificara a una persona andando arriba. Asustadas con la idea de una invasión, decidieron forzar la puerta de mi cuarto, pues desde allí se podía abrir una ventanita que daba al exterior. Intentaron ver qué sucedía en la azotea, pero no hallaron nada. Llamaron de nuevo a mi abuelo y a Camila, y fue entonces cuando Camila no dudó en afirmar: «Eviten quedarse solas en esta casa. Sea lo que sea, no es bueno, y quiere perjudicarlas». Ante esa declaración decidimos revisar la casa de arriba a abajo. Volteamos cajas antiguas, abrimos gavetas, buscamos cualquier señal de arrombamiento o invasión humana. Pero, durante la excavación en el jardín, encontramos objetos extraños mezclados con la tierra. Eran recortes de tela, atados con hilos, además de pequeños mechones de cabello que nadie reconocía. Comenté que quizá alguien los había enterrado con la intención de asustarnos o de intentar algo con carácter espiritual, como un ritual. Camila, que ya había visto ese tipo de práctica, confirmó nuestras sospechas. «Esto es algún tipo de trabajo. Alguien quiere que se vayan de la casa o algo peor». Mi madre, siendo católica, llamó a un padre para que hiciera una bendición. Además,
Camila realizó una limpieza espiritual. Creíamos que eso resolvería el problema, o al menos nos daría algo de alivio. Pero no fue así. Si antes las manifestaciones eran sutiles, después de esos intentos empezaron a volverse más constantes. Nunca sabremos con certeza si despertamos algo que estaba adormecido o si la entidad se molestó. Solo sé que cada vez se volvió más difícil mantener una rutina normal allí. Fue en esa etapa que empezaron los cambios. Yo me mudé a otra ciudad para estudiar, mientras mi madre decidió alquilar un departamento en la zona céntrica para ella y Sofía, esperando que así estuvieran más seguras. Mi abuelo también sugirió llamar a la policía para reportar lo sucedido, pero sin pruebas materiales o registros claros, solo tomaron nota de que había extraños merodeando la casa. Ojalá pudiera decir que, al dejar esa casa, todo quedó atrás. Pero no fue así. Mi madre empezó a relatar ya en el nuevo departamento que a veces sentía como si alguien estuviera en el pasillo de madrugada. Sofía llegó a ver, en algunas ocasiones, esa sombra. Dijo que ahora el hombre de negro se movía más, que no se quedaba solamente parado. Parecía recorrer los cuartos del departamento con pasos ligeros. Yo, en cambio, no había tenido ningún contacto directo, lo que me hacía dudar un poco. Pensaba que tal vez la imaginación de ellas estaba condicionada por todo lo ocurrido en la casa antigua. Eso duró meses. Yo estaba en la universidad compartiendo con una compañera, Roberta, una casa sencilla de 2 pisos dentro de una especie de condominio. Al principio, todo parecía tranquilo, hasta que un amigo mío fue a visitarme cierto día y cuando volvíamos de la tienda, se detuvo frente al portón y preguntó: ¿Estás esperando a alguien? Creí ver a alguien moviéndose en la ventana de tu cuarto, en la planta alta. Me confundí, porque Roberta todavía no había regresado de la facultad. Subimos con cuidado, temiendo encontrarnos con un ladrón. Revisamos los cuartos y no hallamos nada. Aún así, sentí esa incomodidad familiar, como si una vieja puerta en mi mente se hubiera abierto de nuevo. Pero intenté no decir mucho para no parecer paranoica. En los días siguientes, Roberta empezó a quejarse de varias situaciones raras, como escuchar una voz que la llamaba cuando estaba sola en su habitación. Yo trataba de explicar que las paredes eran delgadas y que el sonido podía venir de fuera. Sin embargo, una tarde, entró a mi cuarto con el rostro pálido y susurró: «Hay alguien arriba, quise dormir un rato después de comer, pero oí mi nombre y la voz venía de tu cuarto». Mientras hablaba noté que de verdad estaba aterrada. Pensé en llamar a mi madre, pero no quería preocuparla. Entonces, cierta noche, me desperté de repente. Abrí los ojos sin entender por qué. Todo estaba oscuro y silencioso. Y ahí, cerca de los pies de mi cama, pude ver una silueta. Alta, inmóvil, con algo parecido a un sombrero. No tenía una expresión definida, pero sentí que el corazón me daba un brinco. Traté de llamar a Roberta, que dormía en un colchón extra junto a mí, pero ella solo murmuró que me callara. No sé si ella también lo había visto o si prefería no mirar. Intenté respirar hondo y cerré los ojos, rezando de manera casi desesperada, aunque no soy muy devota. A la mañana siguiente le conté todo a mi madre. Quiso enviarme un rosario y un frasco con agua bendita, además de insistir en que rezara por protección antes de dormir. 2 semanas después, la situación en la casa con Roberta se volvió insoportable. Ella oía ruidos de madrugada y sentía que la figura intentaba meterse por la ventana. A raíz de eso, decidimos irnos de allí. El alivio fue casi inmediato. Nunca más volví a ver aquella aparición de forma directa. Pasaron algunos años y rara vez volvimos a tener relatos similares. Mi madre y Sofía contaban que los primeros meses tras la mudanza aún tuvieron algunos sustos, pero nada comparado con lo que vivimos en aquella casa del interior. Con el paso del tiempo, me fui convenciendo de que era mejor seguir la vida sin pensar más en el tema. Y confieso que una parte de mí cree que aquella fuerza extraña, el hombre del sombrero,
Simplemente siguió otro camino o encontró otro lugar para manifestarse. En el fondo, sin embargo, siento que no se fue. Y, de vez en cuando me encuentro sola en un lugar silencioso, creo poder escuchar pasos suaves o sentir una presencia, pero no suelo comentarlo. Me aferro a la esperanza de que, si no le damos importancia, quizá nunca regrese. Buenas noches, Dom. Me llamo Fabiana y durante mucho tiempo guardé en silencio lo que ocurrió con mi familia. Aún no sé si alguien tomará en serio lo que voy a contar, pero siento que necesito sacarlo de mi pecho. Todo sucedió cuando era niña, en una casa que perteneció a mis abuelos hasta el final de sus días. Aunque ya no viva ninguno de nosotros ahí, lo que pasó en ese patio sigue inquietándome. Mi abuelo y mi abuela tuvieron 6 hijos, que a su vez les dieron varios nietos. Los fines de semana, todos aparecían para comer y pasar la tarde. La casa era sencilla: 3 recámaras, una sala que también servía como comedor, una cocina con pocos electrodomésticos y un patio lleno de plantas. A mi abuela le encantaba cultivar hierbas y flores, y llegaba a hablar con los brotes como si fueran personas. Cuando tenía 9 años, pasar el domingo ahí era parte de mi rutina, y creo que por eso tardé en darme cuenta de que algo extraño habitaba ese lugar. La casa no tenía aire acondicionado. En los días más calurosos, solíamos abrir ventanas para refrescar el ambiente, y fue en uno de esos días cuando noté la primera cosa extraña. Yo estaba acostada en una de las recámaras, cerca de una ventana baja que daba al patio. Era la primera parte de la tarde, y todos se recogían para descansar un poco antes de retomar la charla. Casi me quedé dormida, pero sentí un jalón fuerte en mi cabello, de esos que parecen arrancarte los mechones de la nuca. Me senté asustada y por un instante, juro que vi algo diminuto parado en el marco, mirándome fijamente. No supe describir con precisión lo que era. Parecía un muñeco, pero su forma era extraña, con los ojos muy pequeños y los dientes asomando en una sonrisa que me provocó un nudo en el pecho. Cuando parpadeé, ya no estaba. Corrí a la sala buscando a mi abuela. Ella estaba dormitando en una silla, pero no dudé en sacudirla para contarle lo que había visto. Pensé que se reiría o me diría que debía de estar soñando. En lugar de eso, se levantó y fue directo a las plantas pegadas a la misma recámara. Yo la seguí, todavía temblando. «Te dije que no aparecieras así», dijo ella, alzando la voz y mirando hacia las macetas. «Si sigues asustando a los niños, tendré que ponerte lejos». Fue perturbador oírla hablar como si se dirigiera a alguien. Mi abuela notó mi pavor y me jaló de vuelta adentro. Dijo que no debía ponerme nerviosa, porque ese ser estaba ahí solo para proteger la casa. Comentó también que lo había descubierto hacía años, cuando notó que las plantas crecían más fuertes cada vez que ella dejaba monedas y retazos de tela cerca de las macetas. Según ella, era un acuerdo silencioso, pero eficaz, y cualquier amenaza al territorio irritaba a la criatura. No entré en detalles con nadie, pero no podía borrar de mi memoria aquella imagen. Los años pasaron y solo volví a enfrentar el tema cuando tenía casi 16 años. Una prima, llamada Carla, tuvo a su primera hija y decidió llevarla para que conociera a nuestros abuelos. Un domingo familiar, la bebé se quedó dormida en la misma recámara donde yo había tenido aquel susto. Con el calor, la ventana seguía abierta. Todo iba bien hasta que escuchamos a la niña llorar tan fuerte que parecía haberse lastimado en serio. Carla corrió hasta ahí y regresó pálida, mostrando el brazo de la bebé con una herida que recordaba una mordida pequeña, pero profunda. Mi abuelo, muy práctico, improvisó una venda diciendo que era cosa de la gata que rondaba el patio. Solo que la marca no parecía de un animal doméstico y el llanto de la bebé era desesperado.
Cuando me quedé a solas con mi abuela, le pregunté si aquello era culpa de la extraña criatura que ella decía controlar. Asintió lentamente. No suele lastimar a nadie, pero siempre se irrita cuando tocan las cosas que considera suyas, dijo mirando al suelo. Voy a tomar medidas. No pregunté más. Desde ese momento empecé a sospechar todavía más que mi abuela mantenía algún tipo de pacto con aquello. La vida siguió, y cuando mi abuelo falleció, en 2005, nos organizamos para que nunca se quedara sola en la casa. Quienes pasaban unos días ahí contaban cosas que, a primera vista, parecían coincidencias. Vasos que se caían solos, ruidos en el patio y sombras mal definidas cerca de las ventanas. Nada muy claro, pero suficiente para provocar susurros en los rincones. En 2008, mi abuela también partió, y la casa pasó a manos de sus hijos. Uno de mis tíos, Ricardo, decidió que debíamos darle una buena limpieza antes de pensar en venderla o rentarla. Él, yo, Carla, la misma prima que tuvo a la bebé, mi primo Lucas y mi tía Marlí, pasamos una tarde limpiando el patio y desechando plantas secas. Notamos que había un hoyo junto a la pared, debajo de la ventana. Lucas picó el lugar con el mango de una azada. De ahí salió todo tipo de cosas: retazos de tela, monedas antiguas, pedazos de cuerda. ¿Será que alguien guardaba estas chucherías aquí?, dijo Lucas. Ricardo, que siempre fue curioso, tomó esa maraña y empezó a revisarla, tratando de entender qué era. Mientras tanto, seguí recogiendo hojas caídas hasta que escuché un grito. Miré atrás y vi a Ricardo encogido, con la mano en la cara y sangre escurriendo entre los dedos. Se apartó rápido de ese rincón de la pared, y las plantas cercanas se mecían, como si algo pequeño se hubiera movido por ahí. Lucas soltó todo y corrió tras lo que parecía esconderse entre la vegetación, pero no encontró nada. Corrí para ayudar a Ricardo, que se quejaba de un ardor profundo en la mejilla. Era un corte recto, con aspecto de garra o diente, no sé con certeza. Todos nos asustamos mucho. Fue entonces cuando él me llamó aparte y confesó: siempre supe que había algo raro en esta casa. Nuestra abuela creía que ese ser traía prosperidad, siempre y cuando no hubiera peleas ni amenazas. Ella me dijo que solo no toleraba a quien tocara su lugar o las ofrendas que ella dejaba. Le conté también lo que me pasó cuando tenía 9 años y sobre la mordida a la hija de Carla. Me miró con expresión de quien solo quería olvidar todo eso de una vez. Después de ese día, la familia ya no se reunió con la misma frecuencia. Nadie quiso entrar en detalles sobre la criatura, y al final, la casa fue vendida. Hasta hoy, cada vez que pienso en aquella ventana y en lo que vi en el marco, siento que fue real. Nunca entendí por qué mi abuela aceptaba la presencia de algo que hería a niños y adultos. Quizá en su cabeza los beneficios compensaban el riesgo. Todavía me cuesta creer que algo tan pequeño generara un miedo tan grande. Para mí, esta historia no terminó ahí. Sea lo que sea que habitaba el patio de la casa, desapareció antes de que pudiéramos descubrir más sobre su origen. Si sigue por aquí o si se fue a otro lugar, no lo sé. Pero no olvido el rostro de Ricardo, sangrando sin saber bien qué lo atacó, ni el llanto de la bebé que fue herida años antes. Parece que algunas cosas solo pasan a existir de verdad cuando hablamos de ellas, y quizá ese sea el único modo de aliviar un poco el peso de guardar este secreto. Estoy casi seguro de que pocos van a creer lo que relataré ahora. Pasé buena parte de mi vida pensando que las historias de apariciones eran solo exageraciones o inventos para asustar a la gente miedosa. Pero, hace unos meses, viví una experiencia que me hizo ver las cosas de otra manera. Decidí escribir todo para quitarme este peso del pecho y quizá advertir a otras personas. Mi nombre es Marcos. Tengo algo más de 30 años y trabajo en lo que sea posible para pagar las cuentas.
Vengo de una región pobre de zonas rurales, donde casi todos vivían de pequeños sembradíos o de servicios manuales. Pasé la infancia ayudando a mis padres en el campo, pero la vida era muy dura y no tenía perspectiva de progresar allí. Entonces decidí migrar a una zona urbana, lejana, buscando oportunidades. No fue fácil dejar a mi familia, pero necesitaba dinero para poder mandarles algo de sustento. Para no quedarme solo al llegar, me puse de acuerdo con dos amigos que conocí durante el viaje, Cintia y Osvaldo. Nos acercamos en un refugio improvisado, un lugar donde mucha gente sin recursos se instalaba temporalmente. Cintia era costurera, pero aceptaba cualquier trabajo ocasional para reunir algunos pesos. Osvaldo ya había trabajado en obras y sabía de pintura y albañilería. Yo hacía lo que surgiera, desde descargar camiones hasta lavar autos en estacionamientos. Nosotros tres, en situación difícil, terminamos formando una especie de familia improvisada. Al principio, compartimos un cuarto minúsculo en una pensión llena de gente. El problema era que la renta subía rápidamente y el dueño siempre encontraba un pretexto para aumentar los cobros. Además, nos sentíamos inseguros, pues había muchas peleas de madrugada, ruido constante y a veces líos con los vecinos. Necesitábamos un lugar menos caótico. Fue entonces cuando encontramos un anuncio pegado en un poste que decía algo así como: casas en renta, sin requisitos, precio bajo. Parecía demasiado bueno para ser cierto, pero decidimos intentarlo, pues no teníamos cómo hacer contratos formales o presentar fiadores. Solo queríamos un espacio más silencioso y con mejor precio. Apuntamos el número y llamamos desde un teléfono público. Quien contestó fue una señora que se identificó como Doña Isaurina. Dijo que tenía varias casas antiguas en renta cerca de una zona algo alejada, donde prácticamente no se revisaba nada de documentos ni garantías. Parecía perfecto para nosotros, que no teníamos comprobantes de ingreso, ni adelanto, ni referencias. Solo pidió que fuéramos a ver el lugar y lleváramos al menos el dinero de 2 meses de renta. Acordamos encontrarnos frente a un mercadito de la región, sin más detalles. La tarde en que llegamos notamos que el lugar quedaba al final de un camino de tierra, rodeado de terrenos baldíos y algunos cultivos. No era propiamente la zona rural, pero tampoco era urbano. Encontramos a Doña Isaurina, una señora baja, de piel marcada por el sol y gestos ágiles. Nos llevó hasta una hilera de construcciones de madera y tabique, poco conservadas. Parecían de hace décadas. Algunos techos estaban ladeados, con el revoque de las paredes cayéndose. Aún así, la renta era más barata que cualquier otra cosa que hubiéramos visto. Me extrañó la prisa de ella por cerrar el trato. Solo preguntó si teníamos la cantidad por adelantado y si podíamos encargarnos de reparaciones pequeñas, como cambiar focos y arreglar goteras. Nada de contrato por escrito, 0 trámites. Me pareció sospechoso, pero en nuestra situación no podíamos rechazarlo. Cada casa tenía 2 cuartos, sala, cocina y un baño minúsculo. Nos quedamos con una de las últimas casas del corredor. Por fuera, las paredes eran de bloques grises, algo percudidas. Por dentro, piso de cemento y pocas ventanas. Nada de muebles, solo algunas cajas de madera. Aún así, nos sentimos aliviados de tener un techo solo para nosotros. En cuanto entramos, Doña Isaurina nos entregó la llave, contó la cantidad exacta y se fue casi sin despedirse. Si tienen algún problema, toquen la puerta de la casa azul, justo en la entrada del terreno, dijo antes de marcharse. Pero espero que no armen escándalos, ya tuve bastantes con inquilinos anteriores. Me pareció extraña la forma en que habló, casi como una advertencia velada, pero estaba más preocupado por encontrar un lugar donde dormir. A primera vista, la casa solo tenía polvo, telarañas y olor a moho. Osvaldo tomó una escoba improvisada y comenzó a limpiar la sala, mientras Cintia tallaba el fregadero de la cocina. Yo intenté cambiar los focos fundidos, pero noté que la instalación eléctrica era muy antigua. Pasamos la primera noche en colchonetas, sin refrigerador, sin estufa
comiendo pan y tomando refresco tibio que habíamos comprado en el mercadito. Era incómodo, pero al menos no estaba tan sofocante como en la pensión. La quietud del sitio nos vino bien para descansar. Aquella noche dormimos relativamente bien, pese al enorme cansancio. Al día siguiente empezamos a percibir pequeños ruidos en las paredes, crujidos y chasquidos que atribuíamos a la vieja estructura. Al fin y al cabo, era común que las casas antiguas hicieran ruido. No le dimos mayor importancia. La rutina siguió. Yo salía temprano para buscar trabajos temporales de cargador en el centro. Osvaldo iba tras empleos en la construcción y Cintia se las arreglaba cosiendo para otros o vendiendo prendas reparadas. Después de algunos días, los ruidos nocturnos se intensificaron. Ya no eran solo crujidos de madera o goteras. Parecían pasos ligeros o rasguños. 2 o 3 veces pensé que alguien caminaba por el corredor. Revisaba y no veía nada. Una noche Cintia me llamó de golpe. «Marcos, ¿se te cayó algo ahora?» «Number, llevo rato acostado». «Entonces, ¿hay alguien en la sala?» Fui a ver. La sala estaba vacía y oscura, y el ruido que ella oyó parecía de algo arrastrándose. Verifiqué cerraduras, ventanas, sin encontrar nada fuera de lugar. Volví confundido. Le comenté a Osvaldo, pero él se rió. «Es una casa vieja, Marcos. Cualquier viento hace que se mueva». Sin embargo, no era una casa de 2 pisos, así que la explicación no cuadraba del todo. Aún así, lo dejé pasar. Además, estábamos ocupados intentando arreglar la parte eléctrica y limpiando la suciedad de años de abandono. Unos días más tarde, Cintia me contó en voz baja que estaba teniendo pesadillas extrañas. Soñaba con un hombre que golpeaba la ventana y llamaba por el nombre de otra persona. Despertaba sudando, aterrada. Después sentía un escalofrío, como si alguien estuviera allí, junto a la cama. Por más que quisiéramos racionalizarlo, empezamos a sospechar que había algo diferente en la casa. La sensación de inseguridad aumentaba. Un fin de semana Osvaldo dijo que había escuchado un murmullo en el baño. Entró a bañarse y juraba oír voces, como si alguien hablara en voz baja detrás de la pared. Incluso llegó a gritar: «¿Quién anda ahí?». Y el silencio se impuso. Luego escuchó pasos que se alejaban, pero no encontró a nadie. Cintia y yo evadimos el tema, pensando que podía ser el eco de alguna tubería. A fin de cuentas, todo allí era muy viejo. Pero la incomodidad no se disipaba. La situación se puso más pesada cuando, una noche, me despertó el ruido de un vaso al romperse. Salí corriendo del cuarto. En la cocina, el vaso que había dejado sobre un banquito estaba hecho añicos en el piso, como si alguien lo hubiera empujado a un lado. Traté de hallar una explicación. Tal vez un gato callejero había entrado, pero las ventanas estaban cerradas. No había corrientes de aire, ni rastro de animal. Pero tuve la impresión de que alguien había hecho eso a propósito. En una de esas conversaciones, Cintia comentó: «Creo que lo mejor es hablar con doña Isaurina. Alguien podría estarse metiendo a escondidas. ¿Y si es un antiguo inquilino que aún tiene llave?». Tenía sentido. Fuimos a la casa azul en la entrada del terreno, donde vivía ella. Nos recibió en el patio, entretenida con unas plantas. Le contamos lo de los ruidos y las sospechas de allanamiento. Ella arqueó una ceja. «Esa casa ha tenido muchos inquilinos. Varios se fueron sin avisar. Algunos pagaron solo el primer mes y desaparecieron. No me sorprende que escuchen cosas». «¿Pero usted cree que alguien entra?», pregunté. Ella se encogió de hombros. «Siempre cambio las cerraduras cuando alguien se va. Si quieren cambiar ustedes mismos, adelante. Pero deben darme luego una copia». Cintia insistió. «¿Y esos ruidos raros? Susurros, pasos». La señora suspiró como si ya hubiera oído todo eso antes. «Lo único que puedo decir es que quienes vivían ahí antes no estaban muy cuerdos. Cuando se fueron, dejaron la casa hecha un desastre y algunas cosas extrañas. Recortes de periódico, muñecos viejos, ropa rota. Yo tiré todo. Desde entonces ha sido difícil rentarla. Bueno, si creen que es peligroso,
Es su decisión, pero no devuelvo lo que ya pagaron. Prácticamente nos echó. No mostró interés en investigar. Salimos de ahí sin saber bien qué pensar. El aviso de que no devolvería el dinero adelantado bloqueó nuestras opciones. Para colmo, nuestra situación financiera era pésima. Osvaldo y yo debíamos parte de lo que usamos para entrar a la casa, y Cintia no conseguía que le pagaran por algunos trabajos de costura. No teníamos cómo costear otro lugar, porque nadie más quería rentarnos sin contrato. Y no podíamos volver al refugio improvisado, pues estaba abarrotado, con lista de espera. Todo nos forzaba a quedarnos, aunque cada vez más inseguros. Cuando le comenté nuestras dudas a Osvaldo, él se quedó pensativo. ¿Gente extraña vivía allí? Tal vez hicieron algo macabro u ocultista. Puede que quedara alguna energía mala. No sé. Me reí tratando de disimular mi nerviosismo. Con el tiempo nuestra vida económica tampoco mejoraba. Los trabajos temporales eran escasos y a veces pasábamos días sin encontrar nada. Discutíamos por tonterías. Una noche, Osvaldo y Cintia pelearon en serio porque él se comió el pan que ella había guardado para el desayuno. Parecía un exceso, pero yo sentía que la casa lo empeoraba todo. Era como si el ambiente absorbiera nuestra paciencia. Con la esperanza de entender lo que sucedía, decidimos explorar cada rincón, buscando cualquier objeto olvidado que pudiera haber quedado. Revisamos el techo y los rincones de los cuartos. Para mi sorpresa, encontramos una bolsa metida bajo unas tablas sueltas en el corredor. Dentro había cosas que parecían personales. La foto recortada de un hombre y una mujer, un diario con varias páginas arrancadas y una pequeña imagen religiosa sin cabeza. El diario aún contenía algunas líneas sobre una deuda impagable y el nombre Gilberto garabateado repetidamente. Las anotaciones eran confusas, como si la persona hubiera perdido la cordura. Cintia, que creció escuchando historias de curanderas, pensó que debíamos quemar los objetos para ver si la situación mejoraba. Era una idea que surgía de la desesperación, porque Osvaldo y yo ya no sabíamos qué creer. Decidimos intentarlo. Una tarde, hicimos una pequeña fogata en el patio. Echamos todo lo que encontramos dentro de las llamas. El fuego subió, devorando papel y plástico, soltando un humo de olor fuerte. Cintia susurró unas oraciones que aprendió en la infancia. Osvaldo miraba en silencio, sin parecer muy convencido. Por un instante, sentí un nudo en el estómago, como si hiciéramos algo peligroso. Noté que un pedazo de papel tardó en quemarse y mostró el nombre Gilberto una última vez antes de deshacerse. Pero no nos detuvimos. Después de eso, la casa estuvo más silenciosa unos días. Fue notorio. Pudimos dormir sin oír nada. Casi pensamos que todo se resolvería. Incluso nos animamos a resanar las paredes y darles una mano de pintura, imaginando que a partir de entonces quizá tendríamos una vida normal. Pero la calma duró poco. Una noche, después de que doña Irene, la señora a quien Cintia llamó para bendecir la casa, estuvo ahí, todo pareció aún más pesado. Doña Irene llegó muy temprano, con un pañuelo en la cabeza y un puñado de hierbas. Rezó en voz baja en cada habitación. Roció un agua perfumada y dijo: «Hay una presencia fuerte aquí. No es solo un alma. Hay algo atrapado en este sitio, de un modo que no se disuelve fácilmente. Pero veamos cómo queda tras la limpieza». Le pagamos lo poco que teníamos. Esa noche, incluso respiramos un poco más tranquilos. Sin embargo, cerca de 3 días después, cuando ya pensábamos que la tensión se había ido, oímos un estruendo en la sala como si alguien golpeara con fuerza la pared. Osvaldo corrió a ver y, al abrir la puerta del cuarto, ésta se cerró violentamente, atrapando su brazo por un momento. Gritó de dolor y, cuando logré ayudarlo a soltarlo, no vimos ninguna corriente de aire ni nada que explicara semejante golpe. En ese instante, sentí que algo había resistido al ritual de doña Irene. Volvimos a pelear por bobadas. Yo despertaba de madrugada oyendo algo parecido a un lamento cerca de la cocina. Cintia lloraba, diciendo que otra vez tenía pesadillas con el hombre que golpeaba la ventana.
y Osvaldo pasó días con el brazo adolorido, sin explicación de por qué la puerta se cerró así. Entonces descubrimos, por casualidad, algo más concreto sobre el pasado de la casa. Cintia habló con un vecino del fondo del corredor, un señor jubilado que casi no conversaba con nadie. Él contó que, hacía muchos años, vivía ahí una pareja, y el marido había cometido un crimen grave contra alguien de la familia. Después, el hombre desapareció, y la mujer fue vista deambulando por el terreno, perturbada, hasta que también se perdió el rastro. La policía nunca resolvió el caso, y la casa permaneció cerrada un tiempo, hasta que doña Isaurina empezó a rentarla. Según él, todos los que intentaban vivir ahí salían huyendo. Esa historia nos llenó de aún más miedo. Si realmente ocurrió algo brutal, tal vez los vestigios de ese sufrimiento quedaron impregnados en las paredes. Me atormentaba imaginar que las manifestaciones fueran del marido o de la víctima, pidiendo justicia o acosando a cualquiera que apareciera. Osvaldo entonces propuso una solución extrema. Vamos a prenderle fuego a esto. ¿Quién se va a dar cuenta en un lugar tan abandonado? Cintia se alarmó. ¿Estás loco? Podríamos provocar un incendio enorme y alcanzar las otras casas. Yo, aunque desesperado, también lo vi peligroso e injusto. Perjudicaríamos a gente inocente, sin mencionar que doña Isaurina podría llamar a la policía o tomar represalias. A estas alturas estábamos exhaustos. Incluso para buscar trabajo era difícil salir de casa con la cabeza tranquila. Empecé a pensar que lo mejor era rendirnos y marcharnos, aún sin tener otro lugar seguro. Hablamos y llegamos a un punto muerto. Sin dinero extra, ¿a dónde ir? Una noche, tras otra discusión, preparé mi mochila. Les dije, ya no soporto esto. Quedarme aquí me está destruyendo por dentro. O nos vamos juntos o me voy solo. Cintia, con lágrimas en los ojos, respondió, yo tampoco quiero quedarme. Prefiero dormir en la calle antes que seguir con esta agonía. Osvaldo guardó silencio por un momento, pero aceptó. Con la decisión tomada, recogimos lo poco que teníamos. Era casi nada: ropa, algunas ollas y sábanas. Antes de salir, intenté decir unas palabras en voz alta como si me despidiera de algo que no entendía. Si hay alguien aquí, disculpa, pero no logramos ayudar. Tenemos que irnos. No escuché respuesta alguna, pero sentí un peso enorme sobre mis hombros. La casa estaba oscura, apenas iluminada por un foco tenue. Dejamos la llave sobre una mesita improvisada y salimos. Al momento de sacar las maletas, Osvaldo tropezó con algo, casi cayendo. Maldijo, y pareció que, en cuanto cruzamos la puerta, un viento sopló desde el corredor, haciendo que la puerta se cerrara a nuestras espaldas con un golpe sordo. Nos fuimos caminando, pues no teníamos auto. Conseguimos un aventón tras un largo trayecto por el camino de tierra hasta llegar a la carretera principal. Pasamos unos días durmiendo donde nos dieron posada, hasta que cada uno se movió para encontrar nuevas oportunidades. Al final nos separamos. Cintia se fue con una prima a otra ciudad. Osvaldo halló empleo en obras en un barrio lejano, y yo me metí en trabajos pequeños hasta reunir suficiente para pagar otro cuarto, en otro sitio. Durante un tiempo, seguí teniendo pesadillas con voces que susurraban mi nombre. No puedo asegurar que fuera algo sobrenatural, pero siempre despierto con el recuerdo de ese lugar. Hoy, mirando al pasado, si fue una manifestación paranormal o no, no tengo cómo probarlo. Pero la realidad es que esa casa nos consumía. Era como si hubiera un peso imposible de ignorar. Si alguien me pregunta si creo en fantasmas o espíritus, no sé responder con exactitud. Lo que sé es que vivimos algo que no le deseo a nadie. Y si tengo un consejo que dar, es: cuidado con los lugares demasiado baratos, donde el historial esté lleno de huecos y misterios. A veces, irse antes de enloquecer es la única salida. Nunca volvimos a aquel terreno. Ni siquiera intentamos contactar a doña Isaurina. Estoy seguro de que ya ha metido a otra familia ahí. Tal vez estén pasando por lo mismo, sin ayuda. Espero de corazón que encuentren una solución mejor que la nuestra.
Me da un nudo pensar en lo que quedó en ese espacio. Pero, de cualquier forma, no nos quedaba alternativa. La vida sigue, y cargar con este peso es el precio que pagué por haber conocido el lado más inquietante de nuestra realidad. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.